Muy bien, mis amados hermanos, me estoy quitando mi cubrebocas porque ese es el acuerdo que tenemos el hermano Jim y yo, que a la hora de predicar entonces nos vamos a quitar el cubrebocas, ¿verdad? Para que todos puedan escuchar con más claridad el mensaje de la palabra de Dios y sobre todo la gente que nos está siguiendo en línea. Y después de predicar inmediatamente me lo volveré a poner, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos, en este día he intitulado a mi mensaje la importancia de respetar las cosas sagradas, hermanos. La importancia de respetar las cosas sagradas. La Biblia nos enseña que debemos respetar las cosas que han sido consagradas a nuestro Dios y que respetarlas es un pecado que trae graves consecuencias a nuestra vida. Un buen ejemplo lo podemos ver en los hechos bochornosos que los hijos de Elí hicieron en la casa de Jehová, que finalmente los llevaron a la muerte. Y otro ejemplo es la historia del rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien se atrevió a usar los vasos de oro y de plata consagrados para la adoración a Jehová en el templo de Jerusalén, y que su padre había traído a Babilonia para beber vino con sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. La palabra de Dios dice que esa misma noche Belsasar fue muerto y Darío de Media tomó el reino. Eso mismo pasó en tiempos de Samuel, cuando los filisteos decidieron tomar el arca del pacto de Jehová y se la llevaron con ellos. Ustedes recordarán, hermanos, hace 8 días estuvimos hablando de cómo los filisteos se enfrentaron con el pueblo de Israel y lo vencieron, hermanos. Mataron primero 4,000 hombres, ¿verdad? Y luego mataron otros 30,000 más, hermanos. 34,000 en total murieron, hermanos. Y además tomaron el arca, porque los israelitas habían traído el arca pensando que el arca les iba a dar la victoria, hermanos. Pero de esa forma, hermanos, cometieron un sacrilegio, porque el arca no estaba para eso. El arca era estaba para representar la presencia de Dios ahí entre el pueblo, hermanos. Y ellos se la llevaron pensando que el arca les iba a ayudar, pero no, los filisteos los derrotaron y tomaron el arca del pacto de Jehová y se la llevaron con ellos. Ahora, mis hermanos, Dios había usado a los filisteos para castigar a su pueblo, sin duda. Pero al llevarse los filisteos el arca, hermanos, del Señor, esto molestó grandemente a Dios, hermanos. Grandemente. Fíjense, vamos a empezar a hablar de el horrendo error de poner el arca de Dios en su templo pagano de Asdod junto a su ídolo. Porque ellos dijeron, ¿dónde ponemos el arca que nos trajimos de Israel, ¿verdad? Del pueblo de Israel, el arca del pacto de Dios. Pues en nuestro templo. Ahí está nuestro Dios, Dagón. Ahí junto a Dagón, ahí va a quedar el arca del pacto. Qué error tan grande cometieron, hermanos, los filisteos. Quizás los filisteos pensaron que el mejor lugar para poner el arca del Dios de Israel era junto a su Dios Dagón. Pero de esa forma ofendieron profundamente al Señor, hermanos. Eso está en 1 de Samuel 5, 1 y 2. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron
junto a Dagón. El dios Dagón, hermanos, amaneció al siguiente día en el lugar que le correspondía, mis hermanos. El primer día amaneció postrado en tierra delante del arca de Dios. Eso está en el versículo 3. Fíjense, dice: y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Se levantaron, fueron al templo de Dagón y ahí estaba Dagón, su dios, hermanos, postrado ahí, tirado enfrente del arca de Dios. Entonces lo levantaron y lo volvieron a poner en su lugar. Yo creo que pensaron: ¿quién lo tiraría? ¿Cómo se cayó? ¿Verdad? Alguien vino y nos hizo esto, y lo tiró y lo levantaron y lo volvieron a poner en su lugar. Déjeme decirle, mi hermano, que ningún supuesto Dios podrá igualarse jamás a Jehová. Así es, amén, amén. Dagón tuvo que ser regresado a su lugar, porque por cuanto un ídolo tiene ojos, pero no ve, tiene oídos, pero no oye, tiene boca, pero no habla, y tiene pies, pero no camina. Nunca te enredes en la idolatría, mi hermano, mi hermana. Nuestro Dios es grande y maravilloso, y nunca podrá ser representado por un ídolo, por hermoso, perfecto o artístico que éste sea. Y el segundo día, el dios Dagón amaneció solo con su tronco, postrado en tierra delante del arca de Dios, y con la cabeza y las dos palmas de las manos cortadas. Eso está en el versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Solamente estaba el tronco de Dagón, hermano. Su cabeza y sus manos cortadas, hermanos. Este hecho marcó la religión falsa de los filisteos. Porque dice ahí en el versículo 5: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. O sea, como quedó ahí tirada la cabeza, las manos de Dagón, de su ídolo, en el umbral del templo. Pues los sacerdotes de Dagón desde ese día ya nunca pisaron ahí ese lugar. Ya no lo pisaron más, hermanos, y cambió su religión de ellos por causa de lo que pasó con el arca de Jehová. El atrevimiento de los filisteos provocando a nuestro Dios había llegado demasiado lejos, por lo que el Señor decidió castigarlos, hermanos. Los castigó duramente, mis hermanos. Envió una plaga de ratones que destruyeron Asdod e hirió a todos los hombres de Asdod con tumores, hermanos. Mandó un montón de ratones que destruyeron completamente la ciudad de Asdod, y les empezaron a salir tumores por todas partes a todos los habitantes de Asdod, a todos los filisteos. Los habitantes de Asdod tuvieron que tomar medidas para librarse del castigo divino. Fíjense lo que dice el 6, dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Aquí nada más dice que los destruyó, pero más adelante nos dice que fue con ratones, que fue con ratones,
que destruyó la ciudad de Asdod. Entonces, mis hermanos, ellos tuvieron que tomar medidas. Todos ya estaban enfermos, todos se llenaron de tumores, hermanos. Y entonces tomaron medidas para librarse del castigo de Dios. Pero Dios, a través de estas medidas que ellos tomaron, quería llevar su castigo al resto de los filisteos. Eso está en el versículo 7 y 8, dice así: y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pases el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Gat era otra de las ciudades filisteas, hermanos. Estuvo en Asdod primero y ahora dice: mándenla para Gat. Y la llevan hacia Gat. Dios entonces, mis hermanos, castigó duramente de la misma forma a los hombres de Gat. Eso está en el versículo 9. Dice: y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Hermanos, Dios castigó también a los hombres de Ecrón. Ecrón es otra de las ciudades filisteas, hermanos. Dice el versículo 10 al 12: entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Fíjense qué tremendo, hermanos. Primero fue en Asdod, luego fue en Gat y ahora en Ecrón, hermanos. Tres de las principales ciudades filisteas. Y los ecronitas dijeron: llévense por favor el arca a su lugar, que la regresen a su lugar, que vamos a morirnos todos. Había gran consternación, hermanos, de muerte. Y a todos los que no se morían les salían tumores, hermanos. Era una cosa terrible. Quizás nosotros podemos entender un poquito ahorita con la situación que está pasando, hermano. Ya aquí en los Estados Unidos ya hay más de 3 millones de personas que se contagiaron, y ya casi llegamos al 1,000,000 de muertos, hermanos. Al 1,000,000 de personas. ¿Ustedes saben lo que es 1,000,000 de personas, hermano? Es muchísima gente que se ha muerto. Pues así estaba pasando ahí, pero ahí estaba peor, porque aquí todavía vemos muchos que gracias a Dios no nos hemos contagiado, pero ahí eran todos estaban llenos de tumores, todos estaban muriendo, hermanos. Así que dijeron: llévense el arca de Dios, llévensela de aquí. Solo se salvaron de la gran mortandad entre los filisteos las ciudades de Gaza y Ascalón. Las otras 2 ciudades, porque eran 5 principales ciudades. Tenían muchas otras, pero eran más chiquitas. Pero las principales eran esas 5. Y se salvaron Gaza y Ascalón. Esto nos enseña que las cosas de Dios deben respetarse, hermanos.
y que nunca debemos jugar con ellas. La Biblia dice que muchos hermanos de la iglesia de Corinto estaban débiles, otros estaban enfermos y otros inclusive habían muerto por abusar de y tomar indignamente la cena del Señor. Así es. Ahora, mis hermanos, los filisteos llamaron a sus sabios, ¿verdad? Y ellos decidieron que sí se debía de regresar el arca, pero se debía de pagar, ¿verdad?, la expiación. La expiación. Entonces vamos a ver el punto que se llama el pago de la expiación de los filisteos por haber tomado el arca del pacto de Jehová. Jehová, 7 meses que los filisteos tuvieron el arca del pacto, hermanos, los castigó. Y sin duda, esos fueron los más tristes meses de su historia. Los filisteos ansiaban el poder regresar el arca del pacto de Jehová, pues las condiciones resultantes de haberla tomado eran desastrosas. Así que pidieron consejo a sus sacerdotes y adivinos. Y ahí está en el versículo 1 al 3 del capítulo 6 lo que les aconsejaron. Dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Las instrucciones sobre la expiación que dieron los sacerdotes y adivinos de los filisteos fueron muy claras. Esos están en el versículo 4 y 5 de 1 de Samuel 6. Dice: y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Entonces les dijeron: tienen que hacer los tumores, pero de oro. 5 tumores de oro y 5 ratones también de oro. Y así lo van a devolver con esa ofrenda para el Dios de Israel. Ante el obvio desacuerdo de los príncipes de los filisteos, los sacerdotes y adivinos pusieron como ejemplo lo sucedido en Egipto. O sea que cuando oyeron eso, hermanos, los príncipes dijeron: no, ¿cómo vamos a devolver tumores de oro, ratones de oro? No, hombre, no vamos a devolver eso. Entonces los sacerdotes y adivinos de los filisteos les pusieron un ejemplo. Fíjense, 1 de Samuel 6:6 dice: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Prácticamente les hicieron ver que de nada le había servido a los egipcios y al faraón endurecer su corazón contra los hijos de Israel, porque Dios de todas maneras los castigó, y después de ser duramente castigados, también tuvieron que dejar ir al pueblo de Dios, hermanos.
Es que no hagan lo mismo que hicieron los egipcios. Les está diciendo ellos ahora a los filisteos. Y les animaron a seguir sus instrucciones, añadiendo otros detalles. Eso está en el versículo 7 al 9. Dice: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. O sea, hermanos, les dijeron: preparen un carro, ¿verdad? Una carreta con sus 2 vacas, que las van a amarrar ahí para que se la lleven. Ahí van a poner el arca del pacto de Jehová, van a poner las joyas, los tumores y los ratones de oro, ¿verdad? Y van a dejar que las vacas se vayan. Sus crías van a regresar a casa y ellas se van a ir. Si ellas van derechito hacia Bet-Semes, que era la ciudad israelita más cercana, ahí a donde estaban, si se va para Bet-Semes, eso quiere decir que sí, Dios fue el que nos hizo todo este mal. Jehová fue. Pero si no se van hacia allá, a veces se van por otro lado las vacas, entonces quiere decir que fue accidente lo que pasó. No tiene nada que ver con el arca de Dios lo que sucedió. Fíjense qué cosa tan tremenda, hermanos. Y sí, ellos pusieron todo, agarraron el carro nuevo, pusieron el arca, pusieron todas las joyas y las vacas y todo. Fíjense, dicen: los príncipes de los filisteos siguieron las instrucciones dadas, prepararon el carro nuevo, las 2 vacas y los ratones y tumores de oro. Eso está en el versículo 10 y 11. Dice: y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Ahora se fueron entonces tras de las vacas para ver para dónde se iban, hermanos. ¿Y las vacas para dónde creen que se fueron, hermanos? Para Bet-Semes, hermanos. Para verse derechito, se fueron caminando hacia Bet-Semes. Eso está en el versículo 12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Fueron derechito las vacas hacia Bet-Semes, y los filisteos atrás de ellas, viendo si se iban a desviar, si había sido un accidente o era Dios, el Dios de Israel, el que los había castigado. Miren, hermanos, presenciaron entonces, al llegar ahí a los límites de Bet-Semes, los filisteos presenciaron el recibimiento lleno de regocijo que los israelitas dieron al arca del pacto de Jehová. O sea, cuando los israelitas vieron las vacas y el carro que venía y que traía el arca del pacto, hermanos, hicieron una fiesta extraordinaria. Vean ustedes en el versículo 13 al 15. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí
donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. O sea, fue una gran fiesta, hermanos, una fiesta espiritual, la que hicieron los de Bet-Semes, porque había regresado el arca del pacto de Jehová. Y finalmente los filisteos, después de ver esto, hermanos, de ver esa algarabía, esa fiesta de los israelitas, se regresaron para Ecrón. Dice ahí en el versículo 16, cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. La Biblia nos da aquí el recuento de la expiación pagada, y que fue el siguiente, hermanos. Versículos 17 y 18. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. O sea que dieron tanto por Asdod como por Gat, por Ecrón y también por Gaza y Ascalón, hermanos, a donde no había pasado nada. Pero como eran 5 los príncipes, pues dieron 5 tumores de oro. Versículo 18. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. O sea, ratones dieron mucho más. Era un ratón por cada ciudad y por cada aldea de las 5 grandes príncipes de los filisteos, hermanos. Entonces fue bastante oro, todo era de oro purísimo, hermanos. Tanto los ratones como los tumores eran de oro, ¿verdad? Y las vacas pues fueron sacrificadas allí en holocausto para Jehová. Pero finalmente, hermanos, vamos a ver el terrible resultado de mirar dentro del arca del pacto de Jehová. ¿Cuál fue el resultado? O sea, los israelitas de Bet-Semes, hermanos, empezaron a hacer fiestas, sacrificios, todo, ¿verdad? Empezaron a celebrar, pero como venía el arca, pues todos fueron a ver el arca. Ya no regresaron el arca. Y vieron el arca y todo, por lo que tenía dentro y todo. Mirar dentro del arca del pacto de Jehová era un privilegio del que gozaba únicamente el sumo sacerdote de Israel. Pero los israelitas de Bet-Semes, al recibir el arca del pacto de Jehová de los filisteos, en su gran regocijo lo hicieron. O sea, estaban tan contentos, hermano, que inspeccionaron ahí el arca y vieron todo cómo era y qué tenía y todo. Y la vieron adentro, lo que solamente le correspondía al sumo sacerdote de Israel. Muy pronto, su gran regocijo se convirtió en un gran lamento, hermanos. En un gran lamento. Fíjense, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Así terminó la fiesta, hermanos.
con 50,070 muertos, porque vieron el arca por dentro, cosa que estaba prohibida a todo israelita. Los israelitas de Bet-Semes comprendieron con mucho dolor la gran importancia de respetar las cosas sagradas por medio de sus dos preguntas retóricas. Fíjense lo que dijeron, hermanos, en el versículo 20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Cuál es la respuesta? Nadie, hermanos. Todos somos indignos de estar delante de Él. Es una pregunta retórica, o sea, se contesta a sí misma. Y la otra dice: ¿a quién subirá de nosotros? ¿A quién lo va a tomar y se lo va a llevar con Él? A nadie. Déjenme decirle, hermanos, déjenme decirle que por la gracia del Señor, usted y yo vamos a estar con Él, y va a venir y nos va a llevar con Él. Amén. Pero no por nuestros méritos, sino porque Jesús, su Hijo amado, nos ha limpiado con su bendita sangre. Amén. Fíjense, hermanos, nadie puede hacer eso, pero Jesús sí lo logró para ti y para mí. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con el Señor, hermanos? Porque tú y yo sí vamos a poder estar con Él, ¿verdad? Por la bendita gracia del Señor. Los israelitas de Bet-Semes, hermanos, después de sufrir tal mortandad por haber mirado dentro del arca del pacto de Jehová, enviaron mensajeros a sus hermanos de Kiriat Jearim para que descendieran a recoger el arca del pacto de Jehová. Kiriat Jearim era otra ciudad de Israel que quedaba más cerca de ahí, ¿verdad? Y les dijeron: vengan por el arca, ya llegó aquí, ya la tenemos, vengan a recoger el arca. Ahí está en el versículo 21, dice: y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Es muy importante, mis hermanos, que aprendamos a respetar todas las cosas consagradas al Señor, como la Biblia, el templo, el mobiliario del templo, la cocina del templo y todos sus utensilios, los instrumentos musicales y de sonido, la propiedad completa, las oficinas, los salones de clases, el jardín de oración, los baños y en fin, todo lo que nos sirve para acercarnos y tener una comunión con nuestro Dios y con nuestros hermanos en Cristo. Y es también de suma importancia que enseñemos esto a nuestros hijos, para que siempre podamos gozar de muchas y muy grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Hermanos, son cosas sagradas, ¿verdad? Todo lo que ustedes ven aquí, hermanos, ha sido consagrado para el uso del Señor, para el uso de la adoración a Dios. Y debemos cuidarlo, debemos, hermanos, respetarlo. El templo, la casa del Señor, todo lo que ven, hermanos, es del Señor. Y qué importante es que nuestros niños aprendan a respetarlo, ¿verdad? Que los niños aprendan que esta es la casa del Señor y que deben, hermanos, de cuidarla, de protegerla, ¿verdad? Y no hacer como los israelitas, ¿verdad? Que le faltaron a Dios viendo el arca, como los filisteos que se la llevaron y la anduvieron trayendo de acá para allá. Y así les fue, hermanos, así les fue. ¿Por qué? Porque no respetaron
las cosas del Señor. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias.